Hay historias que parecen cuentos, y hay cuentos que, una vez escuchados, nos cambian para siempre. Si has llegado hasta aquí, no te vayas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de hadas, ni de batallas, ni de amores imposibles. Es un relato que atraviesa el alma. Un relato sobre la esperanza en medio del invierno más largo, sobre un corazón roto que decidió volver a latir, y sobre la música que puede salvar un reino. Esta es la historia de Lisariel, el bosque que canta. Cuentan los ancianos que, en los rincones más antiguos del mundo, los bosques no eran solo árboles, ni sombra, ni raíces. Eran seres vivos. Con alma. Con memoria. Con voz. Uno de esos bosques era Lisariel, oculto en la niebla eterna del valle de Olantir. Nadie que entraba en él salía igual. Algunos regresaban con lágrimas inexplicables. Otros, con canciones que no sabían que sabían. Pero la mayoría no regresaba. Durante siglos, los reyes de Aelindor evitaron ese bosque. Le temían. Le respetaban. Hasta que la desesperación los obligó a cruzar su frontera. Fue el invierno de las 12 lunas. El sol no salió durante 300 días. Las cosechas murieron. Los ríos se helaron. Y los corazones se volvieron de piedra. El rey Zalen, anciano y enfermo, envió a su hija, la princesa Elira, a buscar una solución. Pero no una solución común, sino un milagro. Elira no creía en milagros. Había visto demasiado dolor, demasiada mentira disfrazada de fe. Pero creía en algo más fuerte, en el amor por su gente. Así que, cuando escuchó las leyendas del bosque que cantaba y que podía despertar la tierra dormida, no dudó. Partió sola. Sin escolta. Sin mapa. Solo con su voz, y una vieja canción que su madre le cantaba de niña. Una canción sobre Lisariel, el bosque que llora. Días después, cuando ya el frío comenzaba a congelarle la voluntad, lo encontró. Pero Lisariel no era lo que las canciones decían. No había luz. No había melodía. Solo árboles secos como huesos y un silencio tan profundo que dolía. Elira pensó que estaba muerta. Hasta que lo vio. Un niño. O algo parecido a un niño. De ojos plateados y cabello como el humo. Sentado sobre una piedra, tarareando una melodía casi imperceptible. Y en su mirada, una soledad infinita. ¿Eres tú el bosque?, preguntó Elira, casi temblando. No. Soy lo que queda cuando el bosque deja de cantar. Se llamaba Cal. Y no era humano. Ni hada. Ni sombra. Era un eco, lo último que sobrevive cuando algo eterno muere. Lisariel había dejado de cantar hacía 100 años, cuando la guerra entre los hombres y los druidas lo partió en dos. Desde entonces, Cal vagaba entre sus restos, custodiando los fragmentos de una canción que ya nadie recordaba. ¿Y si la cantamos juntos?, preguntó Elira. Cal la miró. Y por un instante, pareció que la luna temblaba. Solo los que han perdido todo pueden cantar el lamento de Lisariel. Elira bajó la mirada. Pensó en su reino muriendo. En su padre, ya sin fuerza. En los niños que dormían abrazados a la nieve. En su madre, que se había ido sin decir adiós. Y entonces, sin saber cómo, empezó a cantar. No con la voz. Con el alma. Y Cal lloró. Lisariel despertó un poco esa noche. Solo un poco.
Un susurro entre los árboles. Un rayo de luna que pareció más cálido. Pero bastó para que Elira supiera que había esperanza. Durante semanas, cantaron juntos. Día tras día. Canciones antiguas, canciones inventadas. A veces, en medio de la melodía, aparecían recuerdos que no eran suyos, un niño bailando bajo la lluvia, una madre cubriendo a su hija con su capa, un guerrero arrodillado ante un rosal seco. El bosque estaba vivo. Solo dormía. Y su sueño era profundo. Pero entonces, llegaron ellos. Los cazadores de silencio. Hombres sin voz. Guerreros que habían hecho un pacto con la oscuridad para exterminar todo lo que cantaba. Los enviaba el regente de Aelindor, hermano del rey, que ansiaba el trono. Y había descubierto que la princesa seguía viva, y que el bosque podía sanar la tierra. Una noche, sin aviso, incendiaron Lysariel. Cal gritó. El bosque gritó con él. Árboles ardiendo, pájaros cayendo del cielo. Elira corrió hacia Cal, pero un cazador la interceptó. La golpeó. La hirió. Pero ella no cayó. Con sangre en los labios, se puso de pie, y cantó. Una nota. 2. 100. Un huracán de melodía. Y entonces sucedió. Cal se elevó en el aire. No tenía alas, pero el canto lo sostenía. Y su cuerpo comenzó a deshacerse en luz. Elira gritó, suplicó que no se fuera. Pero Cal solo sonrió. Ahora sí canto de verdad. Y con su última nota, se convirtió en canción. En viento. En lluvia. En savia. En todo lo que había sido Lysariel. Los cazadores huyeron. Pero no sobrevivieron. Porque el bosque había vuelto. Días después, Elira despertó en un claro. El invierno había terminado. La tierra olía a vida. Y en el aire, la melodía de Cal seguía flotando. Volvió a Aelindor. Derrocó al regente con la ayuda del pueblo, que vio el milagro con sus propios ojos. El rey, antes de morir, la abrazó como si nunca la hubiera soltado. Y por primera vez en años, el rey no cantó. Pero Elira no volvió a ser la misma. Cada primavera, desaparece durante una semana. Y todos saben a dónde va. A Lysariel. Al bosque que canta. Al lugar donde su alma encontró eco. A veces, si caminas entre esos árboles, puedes escucharla. Cantando sola. Aunque a veces, solo a veces, parece que alguien más canta con ella. Dicen que hay amores que no mueren. Solo cambian de forma. Se hacen canción. Se hacen bosque. Se hacen esperanza. Y esta es su historia. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. ¿Sabes qué pasa cuando el sol muere? No me refiero a que anochezca. Me refiero a cuando verdaderamente muere. Cuando su luz se apaga para siempre. No lo ves. Nadie lo ve. Pero en un rincón escondido del mundo, cae. Y donde caen los soles, nacen los recuerdos que el tiempo no pudo destruir. Esta es la historia de uno de esos lugares. Y de la última persona que lo vio con vida. Su nombre era Tian. Y cuando el mundo lo olvidó, él decidió olvidarse a sí mismo. Nació en la ciudad flotante de Baenel, construida sobre el mar de nubes que cubría el continente de Eris.
Una ciudad de cristal, gobernada por el brillo del sol. Cada día, a la hora exacta del cenit, los ciudadanos se reunían para cantar una melodía sagrada que mantenía al astro en el cielo. No era ciencia. No era religión. Era algo más antiguo que ambos. Un pacto. Tian era aprendiz de anclador solar. Su tarea era simple, pero vital: grabar los cantos en los obeliscos de cristal que rodeaban Baenel. Sin esos obeliscos, el sol comenzaría a caer, lenta e irremediablemente. Pero un día, sin previo aviso, uno de los obeliscos dejó de brillar. Nadie supo por qué. Las canciones eran las mismas. La luz, cada vez menos cálida. Y el cielo, más gris. La ciudad empezó a temer. Y donde hay miedo, hay silencio. Y donde hay silencio, el sol tiembla. Tian propuso buscar respuestas en los libros antiguos. Pero fue ignorado. Luego, prohibido. Luego, exiliado. Tus preguntas son grietas, Tian, le dijo el sumo custodio. Y en una ciudad de cristal, no podemos permitirnos grietas. Así que Tian descendió. Abandonó la ciudad flotante en una vieja nave de alas rotas, guiado solo por una palabra escrita en un libro prohibido: Esara. La tierra donde caen los soles. Durante semanas cruzó cielos dormidos, tormentas negras, océanos secos. Vio ruinas suspendidas en el aire, esqueletos de dragones de luz, faros sin fuego. Y finalmente, en el lugar donde el mapa se deshacía, la encontró. Esara. Un valle hundido entre montañas imposibles. Y en el centro, un cráter gigantesco. Dentro de él, un sol muerto. Pequeño. Frío. Roto. Como una esfera de cristal hecha añicos. Y junto a él, una mujer. Sentada. Cantando. Su voz no tenía idioma. Era una corriente de emociones puras. Dolor. Nostalgia. Ternura. Esperanza. ¿Eres tú, Esara?, preguntó Tian. No. Esara es el lugar. Yo soy lo que queda cuando el sol decide descansar. Se llamaba Kali. Y no era humana. No del todo. Era una tejedora de caídas. Un alma elegida por los soles para guardar su último aliento. Desde hacía siglos, vivía en Esara, recogiendo los fragmentos de luz de cada astro que moría. Su tarea era transformarlos en canciones, y dejar que el viento los llevara de nuevo al firmamento, como semillas. Pero algo había cambiado. El último sol no había dejado semilla. Solo sombra. Y si no renace, los demás caerán uno a uno, dijo Kali, con los ojos inundados. Y con ellos, los recuerdos del mundo. Porque eso era lo que los soles contenían, recuerdos. Historias que el tiempo no quiso olvidar. Amores inconclusos. Sonrisas de despedida. Primeras veces. Últimas palabras. Cada sol, una memoria viva. Sin ellos, todo se apaga. Tian cayó de rodillas. Y por primera vez, entendió lo que su ciudad jamás quiso ver, que el canto que sostenía al sol no era una fórmula ni un ritual. Era un rezo de amor. Una ofrenda de recuerdo. Y Baenel había olvidado cómo amar.
Pasaron semanas. Kali le enseñó a tejer los fragmentos, a tocar el cristal roto como si fuera un corazón herido. Y poco a poco, el cráter comenzó a latir con luz tenue. Y en el proceso, se enamoraron. No fue un amor explosivo. Fue lento, sincero, como el calor después de una larga fiebre, como una melodía que no esperabas recordar. Tian pensó en quedarse para siempre. Pero entonces sucedió. Los cielos temblaron. El sol de Baenel empezó a caer. Kali lo sintió antes que él. Se levantó de golpe. Gritó de dolor, como si una parte de ella se deshiciera. No queda tiempo. Si cae sin canto, morirá para siempre. No renacerá. Y con él, 1000 años de memoria. Tian comprendió. Debía volver. ¿Y tú? Empezó a decir. Kali negó con una sonrisa triste. Mi lugar es aquí, donde caen los soles. El viaje de regreso fue una carrera contra la noche. Cuando llegó a Baenel, la ciudad estaba en caos. El cielo era gris oscuro. Los obeliscos, apagados. Nadie cantaba. Nadie recordaba. Tian subió al centro del templo solar. Solo. Desnudo de títulos. Desnudo de orgullo. Cerró los ojos. Y cantó. Pero no cantó las viejas canciones. Cantó lo que vivió. Cantó a Kali. A Esara. Al sol caído. A los amores que no terminan, aunque terminen. La ciudad se detuvo. Un niño empezó a llorar. Una anciana susurró una estrofa olvidada. Un joven recordó el nombre de su padre. Y el sol se detuvo. Tembló. Ardió. Y volvió a ascender. La ciudad explotó en luz. Y Tian, agotado, cayó de rodillas. Lo habían perdonado. No como rey. No como salvador. Como alguien que recordó cuando los demás olvidaron. Nunca volvió a ver a Kali. Pero cada noche, cuando el sol dormía, una estrella caía lentamente en el cielo. Solo una. Siempre la misma. Y en sus sueños, la escuchaba cantar. Dicen que, cuando todo está perdido, no hay que luchar por lo que fue, sino por lo que aún puede renacer. Y que en algún lugar, donde caen los soles, la memoria del amor sigue ardiendo. ¿Qué harías si un día descubrieras que todo lo que arde, también puede llorar? ¿Y si el fuego tuviera memoria? ¿Y si la ceniza no fuera el final, sino el principio de algo que nadie ha querido recordar? Hoy no vas a escuchar una historia de dragones que destruyen reinos ni de héroes que salvan princesas. Esta es la historia de una llama que no quería devorar, de una niña que nació del fuego, y del día en que el mundo tembló al verla llorar. Su nombre era Iskre. Y no tenía madre. Ni padre. Solo ceniza. Nació en el corazón de una montaña apagada, en un mundo donde las estaciones se habían detenido hacía siglos. Los ríos dormían bajo capas de hielo eterno, y los bosques eran solo esculturas de escarcha. Los humanos sobrevivían en fortalezas frías, con ojos grises y sueños que no soñaban. Pero un día, en lo más profundo del cráter olvidado del monte Erkail, algo encendió una chispa.
Y de esa chispa nació ella. Tenía ojos de lava y piel de fuego lento. Y sin embargo, no quemaba. Los primeros que la vieron pensaron que era una visión. Una ilusión provocada por el hambre y el delirio. Pero cuando la niña tocó la mano de un anciano moribundo, y éste empezó a recordar el nombre de su esposa muerta, comprendieron que era real. La llamaron la hija del fuego que no quema. Durante años, Iskre vivió entre ellos. No crecía como los demás. No comía. No dormía. Pero cada vez que alguien la tocaba, volvía a sentir. Volvía a recordar. Y con el tiempo, empezó a llorar. No por tristeza, sino porque el fuego dentro de ella era demasiado grande. Porque no tenía dónde dejarlo. Y cada lágrima suya era una chispa que encendía lo que tocaba, una flor marchita, un corazón apagado, una canción olvidada. Pero no todos la veían como un milagro. Los guardianes de la piedra, un grupo de fanáticos que adoraban el hielo eterno como símbolo de pureza, la consideraban una amenaza. El fuego corrompe, decían. El calor despierta pasiones. El calor trae el caos. Y así, una noche de luna roja, irrumpieron en la aldea. Quemaron lo que ella no había tocado. Y cuando Iskre corrió al centro del pueblo, gritando con el alma desgarrada, la atraparon con cadenas de hielo negro, forjado con lágrimas de los antiguos dioses. Pero antes de que la llevaran lejos, alguien la vio. Un joven herrero, silencioso y sin nombre. Era mudo, decían. Pero sus ojos hablaban. Y sus manos creaban maravillas. La liberó en secreto. Le dio una antorcha apagada. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Él solo le escribió una palabra en la nieve: camino. Huyeron juntos. Durante semanas, cruzaron desiertos helados, lagos de cristal, pueblos fantasmas. Y en cada lugar donde Iskre lloraba, el mundo cambiaba. No con destrucción, sino con memoria. Un rosal en una tumba olvidada. Una canción que salía de las piedras. Un niño que volvía a caminar. El fuego de Iskre no quemaba el mundo. Lo recordaba. Pero cada recuerdo tenía un precio. Con cada lágrima, ella se debilitaba. Cada emoción reavivada la hacía más frágil. Más humana. Una noche, junto a las ruinas de un templo antiguo, encontraron una inscripción tallada en una piedra. Cuando la hija del fuego llore su última lágrima, el invierno terminará. Pero con él, ella también. Iskre cayó de rodillas. El herrero la sostuvo. Ella quería parar. Quería dejar de sentir. Pero ya era tarde. Había empezado a amar. A amar el mundo. A amarlo a él. Y entonces sucedió. El hielo eterno se quebró. Una grieta recorrió el continente como una cicatriz de luz. El cielo, por primera vez en siglos, dejó caer algo que no era nieve. Era lluvia. Los pueblos salieron de sus cuevas. Las canciones volvieron. La esperanza despertó como un animal dormido. Y en el centro del nuevo amanecer, ella. Iskre. Temblando. Llena de luz. ¿Por qué lloro si todo está bien?, susurró. Y el herrero, con la voz que nunca antes usó, le respondió: porque todo lo que amamos, nos hace vulnerables. Ella sonrió. Y lloró una última vez. Y su cuerpo se convirtió en llama pura. Pero no desapareció.
se dispersó. En cada rincón del mundo, una chispa se encendió. En las manos de los enamorados. En los ojos de los niños. En las canciones de los poetas. En las lágrimas de los que aún recuerdan. Dicen que el herrero jamás volvió a hablar. Pero en su taller, cada herramienta tiene una inscripción grabada: ella no se fue. Está en ti cuando decides sentir. Y cuando la noche se vuelve demasiado fría, basta con cerrar los ojos y recordar cómo arde una lágrima. Porque a veces, lo único que el mundo necesita para despertar es que alguien, por fin, se atreva a llorar. ¿Y si te dijera que hay un espejo en lo más profundo del bosque que no refleja lo que eres, sino lo que perdiste? ¿Y si alguien te dijera que lo que desaparece no siempre muere, a veces solo se esconde al otro lado del reflejo? Esta historia comienza con un silencio. Uno tan largo que olvidó cómo sonar. Y con una niña que escuchó un susurro, dentro de un espejo que nadie podía ver. Su nombre era Elia. Y no sabía que estaba rota. Vivía en el reino de Naret, donde los espejos estaban prohibidos desde hacía 100 años. Se decía que durante la guerra del amanecer perdido, los espejos comenzaron a devorar rostros, robar voces y atrapar recuerdos. Nadie supo cómo ni por qué. Solo que, después de aquel invierno eterno, los reflejos ya no eran de fiar. Los templos los destruyeron. Los reyes los olvidaron. Y el pueblo aprendió a vivir con su propia imagen difuminada, temiendo mirarse demasiado. Pero Elia era distinta. Tenía ojos tristes, de esos que miran como si acabaran de despedirse de algo. Desde pequeña escuchaba cosas que otros no podían: campanas en el bosque, brisas bajo la tierra, y sobre todo, una voz en su mente. Ven. Cada noche, la voz susurraba lo mismo. Y un día, simplemente fue. Siguió el sonido hasta el bosque silencioso, un lugar donde las hojas no crujían al pisarlas y los pájaros no cantaban. Allí, escondido entre raíces y niebla, lo encontró. Un espejo. Inmenso. Antiguo. Vivo. No tenía marco. Flotaba entre ramas, como si el bosque lo cuidara o lo temiera. Su superficie no era de cristal, sino de agua quieta, oscura como el fondo del mundo. Y al mirarse, Elia no vio su rostro. Vio a su hermana. La misma que había muerto hacía 7 años. La misma que nadie más recordaba. Su nombre era Laier. Y cuando cayó al río durante una tormenta, su cuerpo jamás fue encontrado. Pero más extraño aún, después de su muerte, los recuerdos empezaron a desaparecer. Primero el rostro. Luego la voz. Luego el nombre. Como si el mundo la estuviera borrando. Solo Elia recordaba. ¿Eres tú?, preguntó, con la voz temblando. La figura asintió desde el otro lado del espejo. Y sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa rota. No soy solo yo. Hay muchos más. Y entonces el espejo se abrió. Elia fue absorbida sin gritos ni luces. Solo una ráfaga de viento y un susurro. Despertó en un mundo sin cielo. Un lugar donde todo era reflejo. Donde las montañas eran de cristal líquido, los árboles de sombra sólida, y el suelo, de recuerdos. Allí, miles de figuras vagaban sin rostro definido, murmurando canciones antiguas, buscando algo que no podían nombrar. Elia encontró a Laier. La abrazó. Y supo que no estaba soñando. Laier le explicó la verdad,
El espejo no devoraba, guardaba. Era un santuario para las memorias que el mundo decidía olvidar. Aquellos que habían sido arrancados por el dolor, la vergüenza o el miedo. Almas incompletas, esperando que alguien recordara lo suficiente como para abrir la puerta. Pero había un problema. Cada vez que alguien entraba, debía dejar un recuerdo a cambio. Un sacrificio. Si decides volver, dijo Lair, olvidarás algo que amas. Elia dudó. Y luego, tomó una decisión. No volvería sola. Condujo a los olvidados hasta la grieta del espejo. Uno por uno, los llevó de vuelta. Niños. Amantes. Ancianos. Incluso enemigos que el mundo había enterrado bajo el silencio. Y con cada retorno, ella dejaba algo atrás, una risa, una palabra, un atardecer, una carta que nunca leyó. Hasta que solo le quedó una cosa. El nombre de Lair. El espejo tembló. Si cruzas ahora, dijo su hermana, me olvidarás. Elia cerró los ojos. Y cruzó. Y al otro lado, volvió al bosque silencioso. Sola. Con lágrimas que no entendía. Con una tristeza que no sabía de dónde venía. Y con un nombre en la punta de la lengua, que ya no recordaba. Pero en el pueblo, algo había cambiado. Los espejos comenzaron a reaparecer. Uno en la fuente del mercado. Otro en una ventana olvidada. Y todos mostraban a alguien que había sido recordado. La gente comenzó a llorar. A abrazar. A escribir cartas a los muertos. A pintar retratos de rostros olvidados. Y en el centro de todo, Elia. Con el tiempo, la nombraron guardiana de los ecos. Aunque ella no sabía por qué. Solo sentía que debía cuidar los reflejos. Escuchar sus historias. Nombrarlos, aunque no supiera quiénes eran. Y cada noche, al dormir, soñaba con una niña de cabello claro, sentada en un columpio, que la miraba con ojos llenos de amor. Un amor que no sabía de dónde venía, pero que ardía dentro de su pecho como una llama imposible de apagar. Dicen que el espejo sigue en el bosque, que solo aparece a quienes han perdido algo que el mundo se niega a recordar. Y que si alguna vez escuchas una voz que te llama en la noche, no tengas miedo. Quizás sea alguien que aún te ama. Desde el otro lado del reflejo.